El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Los invitados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, otros agarraron a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta 28ª semana, domingo del tiempo ordinario, que ya está por acabar. Como ustedes saben, el tiempo ordinario termina con la solemnidad de Cristo Rey, 34º domingo. Ya estamos en el domingo 28, cerca de un mes y medio, y habremos acabado el año litúrgico. Y hoy el Señor, ya lo veíamos desde el capítulo 21, el pasaje que hemos leído en el Evangelio es capítulo 22 de San Mateo. Desde el capítulo 21 el Señor está en Jerusalén, ha ingresado ya en medio del gozo en el Domingo de Ramos, ha ido y ha purificado el templo. Inmediatamente se levanta la oposición de las autoridades del pueblo de la Primera Alianza, lo empiezan a acosar y el Señor empieza a enseñarles con una serie de parábolas. Esta es la 4ª parábola con que el Señor se está dirigiendo a estas personas. Y todas esas parábolas
son esfuerzos que realiza el Señor para que se conviertan. Pero su corazón está endurecido. No quieren entender, no quieren escuchar. Brevemente, si ustedes tienen la memoria, esas parábolas empiezan con ese viñador, dueño de una viña, que empieza a llamar trabajadores a distintas horas. Luego, con esos dos hermanos, que uno dice que va y no va, el otro dice que no va y finalmente va. Y luego la que veíamos el domingo pasado, esos viñadores que se apropian de la viña y que dicen: matemos al hijo y nos quedamos con la herencia. Esas parábolas que dirige el Señor al pueblo de la primera alianza también son para nosotros. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta cómo tenemos también esa dificultad para acoger al Señor. Y ahora el Señor ya no lo presenta como un trabajo, ya no es ir a trabajar, ahora es todo gratis. Pura gracia. Es decir, el Señor, como dice San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Filipenses, y como hemos dicho en este versículo antes del Evangelio que corresponde a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el Señor quiere que comprendamos la esperanza a la que se nos llama. Y tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cuál es esa esperanza a la que se nos llama? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? Y claro, sobre eso la Iglesia y el pueblo de la primera alianza también han meditado, han reflexionado. Ahí hay miles de palabras dichas. San Pablo nos lo enseña en esta carta y también en todas las otras cartas llamadas de la cautividad. Es decir, San Pablo, el fariseo convertido, descubre qué grande es el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que es el Señor quien viene a salvarnos. No son las cosas que nosotros hacemos. No es porque nosotros somos buenos, que ya aprendimos, que venimos temprano, que somos buenas personas, que somos inteligentes. El Señor es quien viene a buscarnos personalmente a cada una de las criaturas humanas, sin excepción, incluidos los ateos, incluidos los que no conocen al Señor. Y el Señor en persona es quien viene a salvarnos. No hay otro que nos salve. No son nuestros propios esfuerzos, no es nuestro trabajo, no es que ya aprendí, ya entendí, soy buena gente, yo hago bien las cosas, soy mejor que los demás. Es el Señor. Y la paradoja es que quienes lo debieron aprender más y mejor porque lo habían experimentado, no lo entienden, que es el pueblo de la primera alianza, los que esperaban al Mesías. Tanto no lo entienden que lo siguen esperando hasta ahora, porque no pueden aceptar que Jesucristo sea el Señor. ¿Y por qué no pueden aceptar? Porque Jesús dice cosas contrarias a la ley, porque Jesús dice cosas contrarias a lo que estaba en la Torá, porque Jesús se opone a lo que era revelado y que ellos consideran que es un tesoro y leen y estudian y se aprenden de memoria. No. ¿Por qué no lo han logrado aceptar y por qué no lo siguen aceptando?
y es que han endurecido su corazón. No pueden ver, no pueden oír. Hay mucho ruido, mucha distracción, mucha confusión, pero no fuera de ellos, sino en su corazón. Y eso está puesto, y eso el Señor lo ha revelado para que ellos se den cuenta, pero para que también nosotros nos demos cuenta del peligro que tenemos. También lo comentábamos ayer, porque es pertinente para entender esta guerra. Claro, nosotros no sabemos si es la última de esas guerras, porque esa tierra prometida está ensangrentada. Más de 2000 años. Desde el mismo momento de la creación del hombre, el hermano mata a su hermano y clama la sangre del hermano. Y así no solo Caín y Abel, también Ismael e Isaac, también los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y también todos nosotros no podemos encontrar hasta el presente el camino que nos conduce a la paz. Y ese camino, ante el rechazo de los hombres, lo ha tenido que hacer el Señor mismo y pasa por la cruz. Y de manera sorprendente, esto que Isaías y hemos escuchado en la primera lectura, capítulo 25, prometía ese banquete de manjares suculentos, de vinos de solera que se iba a hacer en el monte y que ellos siguen esperando en Jerusalén, en el templo, en Sión. Se ha tenido que celebrar en la entrega de Jesucristo, que es el Cordero llevado al matadero para que nosotros podamos ser curados. Y cada vez que celebramos la misa, se actualiza esa esperanza. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros, que ya conocemos lo que pasó y le sigue pasando al pueblo de la primera alianza, a los musulmanes, a todas las otras creencias, ideologías humanas, que creen que en sus propias fuerzas o en una manipulación de Dios vamos a conseguir. Y hoy se nos dice que la esperanza es que Dios lo hace gratuitamente. Es decir, no es nuestro esfuerzo. Nadie se puede gloriar, dirá San Pablo, y en lo único en lo que nos podríamos gloriar es en la cruz. Pero ni siquiera así, todos los llamados, todos los que han sido convocados, ni siquiera así, queridos hermanos, todos podrán participar, porque nos dice de manera misteriosa, todos son los llamados, pocos los elegidos. Y tampoco nosotros podemos sentirnos seguros, autosuficientes, como le decían los discípulos a Jesús el mismo día de la última cena. Ahora sí hablas claro, ahora sí entendemos. Entre esos que decían eso, estaba el traidor, estaba el que lo va a negar y estaban los que lo van a abandonar. Entonces, tenemos que descubrir, y esa es la gran noticia, que Dios viene a salvarnos. A los que nos estamos matando, nos estamos muriendo por nuestra ignorancia y nuestro pecado, el Señor nos viene a salvar. Y a veces nosotros nos queremos apropiar, adueñar y creer
que somos los dueños de los pensamientos de Dios, que nosotros somos los que le decimos a Dios cómo tiene que obrar. Y es al revés. Siempre nos va a sorprender. Pero cuando aparezca la tentación de que uno le quiera decir a Dios, tú actúa así y no de otra manera, me parece muy exagerado, demasiada misericordia, demasiado perdón. ¿Cómo vas a perdonar tanto? Esa gente no merece, esa gente es ignorante, es inconsciente. Y uno empieza, como los fariseos, como los escribas, a señalar a los demás. Tenemos que darnos cuenta que podemos caer en una trampa mortal. Y por eso es que nuestra esperanza no puede estar puesta en nosotros mismos, ni siquiera en ninguna criatura humana, solo en el Señor. Claro, eso le da a uno la sensación de absoluta fragilidad, de que lo que podemos hacer es poco o nada, y uno que quisiera sentirse importante, poderoso, que tiene méritos, se va a sentir descolocado, desubicado. Pero esa es la realidad. Porque a ese banquete de bodas que se ha empezado a celebrar en la tierra, prefigurado y que se anticipa en la última cena, se cumplió en el Calvario, en ese monte, muy cerca de donde estaba el templo, muy cerca donde ahora hay una mezquita y muy cerca donde los mismos cristianos a lo largo de los siglos han dejado huellas materiales de la división que hay en el corazón humano, con esa arquitectura que una y otra vez han reconstruido, pero aplastando una a la otra. Y claro, eso es figura del corazón humano, del de cada uno de nosotros y el de todos los seres humanos. Solo una excepción, nuestra Madre Santísima. Solo ella sabía en quién tenía puesta la esperanza. Solo ella estuvo de pie en el Calvario. Los pocos que acompañaron al Señor en medio de esas tinieblas estaban destrozados, no entendían nada, pero nuestra Madre, de pie, Nuestra Señora de la Esperanza, nos recuerda, porque el Señor la ha dejado como Madre nuestra, que el Señor es fiel y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y leal. Pero el Señor, que hace casi todo, incluso nos da el vestido de fiesta, la gracia santificante, nos dice también en esta parábola que si cuando llegue el momento se acerque el padre del novio y no estemos revestidos como Él nos ha dado, no podremos permanecer en ese banquete que ahora celebramos como primicia y que esperamos un día celebrar en plenitud en la patria celestial. Isaías ya lo anunciaba y dice por eso en los versículos finales: el Señor secará las lágrimas, borrará la deshonra de su pueblo. Aquel día de quien esperábamos que nos salvara, posará su mano sobre el monte y nos quitará el velo. Queridos hermanos, necesitamos crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Si es que no lo hacemos,
los trampas y los engaños del enemigo, que cada vez son más terribles conforme uno cree que está más cerca del Señor, harán que levantemos odios y que sin darnos cuenta muchas veces ocupemos el lugar de Dios. Por eso es que necesitamos de su misericordia. En este día 15, la Iglesia celebra además la memoria de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo, una mujer fuerte, valiente, que fue contracorriente, y en un momento en que la fe en la península ibérica, en medio de la herejía protestante, se habían acomodado al mundo, al punto que las religiosas carmelitas, en sus conventos que parecían para la época como hoteles 5 estrellas, porque tenían celdas de 2 pisos. Yo he estado visitando hace poco ese convento donde vivió Santa Teresa, y efectivamente tenían chimeneas, conservan el menaje, iban con toda su servidumbre y querían hacer la voluntad de Dios. Y esta mujer se dio cuenta que eso no correspondía al Evangelio y fundó o reformó mejor esa orden con las carmelitas descalzas junto con San Juan de la Cruz. Y entonces las llamó a vivir en la pobreza, a vivir conforme a lo que el Señor nos pide para poder alcanzar el premio, diciendo ese mensaje tan potente que seguro todos nosotros hemos escuchado: solo Dios basta. ¿Y qué hicieron las religiosas del convento de la Encarnación cuando fue nombrada priora? Se rebelaron todas, cerraron las puertas, se atrincheraron y le impidieron el paso, no la dejaron entrar. ¿Y qué hizo esta mujer? Entró por la puerta falsa, tomó una imagen de Nuestra Señora y la puso en el sitio de la abadesa, de la priora, y les dijo: quien va a regir este convento es Nuestra Santísima Madre, y yo vengo a servirles. Y efectivamente así lo hizo, y poco a poco esas resistencias se fueron doblegando. Un día como hoy, el Señor quiso que junto con otros hermanos recibiéramos el sacramento del orden como diáconos. Fue un día sábado, no domingo, y lo tengo por supuesto en la memoria. Y un diácono, la diaconía es servicio. Y el Señor a los presbíteros no es que ya dejan de ser diáconos y dejan de servir y tienen que hacer que ellos ser servidos, pero esa diaconía y ese servicio no es solo para los diáconos, no es solo para los religiosos, es para todos, porque lo que nos va a purificar es amar como el Señor nos ama. Y como nos dice la otra Teresa, Santa Teresa de Calcuta, tenemos que amar y servir hasta que duela. Porque si es que mi amor y servicio no duele, quiere decir que todavía no brota de la cruz redentora. Tenemos que amar como el Señor nos ama, y el Señor nos ha sacado de los cruces de camino. Y entonces quien crea que está acá porque es muy bueno, porque es mejor que los demás, porque sabe más, porque no tiene pecado, todavía no entiende nada. Y hay que pedirle al Señor que nos quite el velo, porque solo Él
es el camino y la verdad y la vida, y en realidad solo Él basta. Pidamos pues al Señor, con Santa Teresa, con nuestra Madre Santísima y la multitud de santos en el cielo, que escucharon su palabra y la pusieron en práctica, que nada nos turbe, porque el Señor viene, Él nos lleva por cañadas oscuras y nos prepara un banquete. Él es la esperanza, Él viene a salvarnos, Él cumple y no hay nada que se pueda oponer a su santa voluntad, excepto la rebeldía y la dureza de nuestro corazón. Que el Señor nos conceda la gracia de darnos cuenta de las múltiples maneras, a veces sutiles, en que el enemigo nos engaña para que no hagamos su santa voluntad. Que así sea.